Buenas noches, arrancamos nueva edición informativa en este martes 24 de febrero en el que comenzamos con las incidencias que han ocurrido esta misma mañana en el Cercanías. La avería de un tren ha vuelto a provocar el caos en el Cercanías con la suspensión de 6 trenes de la línea C1 entre Málaga y Fuengirola y otros 2 de la C2 que unen la capital malagueña con Álora, que también han sufrido retrasos. Una situación que ha perjudicado además a cientos de viajeros. Desde Renfe señalan que la incidencia se ha producido desde primera hora de la mañana cuando arrancaba el servicio. Lo achacan a una incidencia puntual en el material que ha provocado la avería en el tren. La compañía señala que ha informado a los viajeros de las incidencias a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales. Los trabajadores del Metro de Málaga anuncian movilizaciones ante la falta de acuerdo para firmar el nuevo convenio colectivo, un conflicto que podría afectar además al servicio desde el próximo 12 de marzo. Los trabajadores del Metro de Málaga anuncian un calendario de movilizaciones tras denunciar el bloqueo en la negociación de su convenio colectivo. Y es que la mayoría de la plantilla no está dispuesta a aceptar las últimas propuestas de la empresa que gestiona el suburbano. De hecho, el comité de empresa mantiene que la dirección de Metro Málaga se niega a revisar la propuesta que han presentado los representantes de los trabajadores con el fin de acercar posturas. La plantilla pide regular la conducción continuada para reducir la fatiga y el desgaste derivados de la actual organización de trabajo, especialmente en los puestos que trabajan por turnos. Asimismo, exigen mejorar la conciliación, la regulación de la jubilación parcial y garantías en el incremento salarial, entre otros puntos. El conflicto abre un escenario de incertidumbre en el suburbano malagueño, con la vista puesta en cómo pueden afectar las protestas al servicio y a los miles de usuarios que utilizan a diario este medio de transporte público, que además, se da la circunstancia, coincide con la celebración del Festival de Cine de Málaga. En 2023, los trabajadores de Metro Málaga, coincidiendo con la ampliación de la red al centro de la ciudad, ya protagonizaron movilizaciones para denunciar sus condiciones laborales. Ya entonces advertían de la imposibilidad de conciliar al tener hasta 800 turnos distintos. Seguimos con Vox, que reclama en el Congreso un plan urgente de ayudas al sector turístico malagueño por el cierre del AVE. Por su parte, la Junta de Andalucía estima en 12 millones de euros el impacto en gasto turístico de la suspensión de las conexiones ferroviarias. La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, critica en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados la grave crisis ferroviaria que atraviesa España y el impacto devastador que está teniendo en el turismo malagueño y andaluz tras el accidente ocurrido hace ya un mes en Adamuz. Tras más de un mes, la capital malagueña sufre un impacto muy negativo en el turismo. Pide la destitución del ministro Óscar Puente. En Málaga se está hablando ya, y así lo reconoce la propia patronal, los hosteleros de la Costa del Sol, en 300 millones de euros por las cancelaciones en las reservas hoteleras debido a esta falta de conexión directa. Una caída de facturación de un 20%, un descenso del 60% en la actividad de los taxis, aquellos que tenían su actividad al recoger a los pasajeros en la estación de tren María Zambrano, una reducción de más de 65.000 turistas y estamos viendo esa pérdida de 109 millones de euros en la Costa del Sol. Son pérdidas económicas y urge cuanto antes destituir a este ministro Óscar Puente. Por este motivo pide un plan de ayudas al sector turístico que es clave en Málaga capital y provincia. Por último, un documento de la Junta de Andalucía cifra en 12,3 millones de euros el impacto negativo en el turismo, un gasto que no se ha podido realizar por la paralización del servicio ferroviario. Desde la Consejería de Turismo subrayan que esta estimación se refiere exclusivamente al gasto directo efectuado por los turistas y no incorpora efectos indirectos o inducidos sobre la economía andaluza, tales como el impacto en el empleo vinculado al alojamiento, la restauración, el comercio o el transporte complementario, así como tampoco contempla posibles desviaciones hacia otros destinos ni el efecto reputacional que pudiera influir en decisiones futuras de viaje. Por Andalucía critica el deterioro de la sanidad en la Costa del Sol y acusa a la Junta de favorecer la privatización de este importante servicio público. Afirman que para el PP de Moreno Bonilla la sanidad es un negocio.
El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, reivindica una sanidad pública y de calidad para todos los andaluces, también, en este caso, para todos los habitantes de la comarca de la Costa del Sol. Para Alba, Moreno Bonilla entiende la sanidad como un negocio y no como un derecho universal y público que sea garantizado para todos. Moreno Bonilla ha entrado en un modelo en Andalucía del sálvese quien pueda, donde entiende que el modelo a seguir es: si tienes pasta tienes que tirar hacia adelante, pero si no tienes dinero te quedas atrás. Y de ahí los procesos de privatización que está generando en la propia sanidad pública, entregando la propia sanidad a grandes fondos de inversión, grandes empresas, que lo único que buscan es el beneficio y tener a las personas como números en cuentas corrientes, pero no un trato o una perspectiva de la sanidad donde la propia sanidad sean los cuidados de la propia vida a las personas cuando enfermamos. Alba asegura que en la Costa del Sol en el año 2018 existían 1.461 profesionales y según los datos en el 2022 solo había 1.401. Es decir, 50 profesionales menos, algo que a día de hoy se sigue deteriorando por despidos y las condiciones laborales que tienen. Por último, critica que el colapso sanitario es generalizado en todos los municipios de la costa y la atención primaria está en un punto de no retorno a causa del modelo privatizador en contra de una atención sanitaria de calidad. EMASA va a devolver a 68.057 clientes una media de 27,20 € para compensar el desfase entre el consumo estimado y el real, que se ha producido en las facturas comprendidas desde enero de 2013 hasta la actualidad. EMASA iniciará el miércoles el procedimiento de regularización de la facturación a parte de sus clientes tras detectar que debido a un fallo se ha venido produciendo un desfase entre el consumo estimado y el consumo real. Esta situación ha afectado de forma puntual a 68.057 clientes desde enero del año 2013, lo que supone un 20,7% de los contratos existentes en este mismo periodo. Para compensar este desfase que se ha venido registrando desde enero del año 2013, la entidad va a devolver de forma automática una media de 27,20 € a los afectados. Este importe representa el 1% del total facturado de media a cada contrato en ese mismo periodo. En este sentido, cabe destacar que EMASA emite cada ejercicio más de 1,4 millones de facturas bimestrales y que desde enero de 2013 han sido 18 millones. La devolución se hará en un abono único e inmediato por transferencia bancaria a los clientes con la factura domiciliada, el 78% del total, mientras que a los no domiciliados se les descontará en las siguientes facturas. En cuanto a los clientes dados de baja, si se tienen los datos bancarios, se procederá igualmente a la realización de una transferencia y en caso negativo se intentará contactar con ellos para proceder a la devolución. Esta información quedará recogida en el próximo recibo y el cliente no tendrá que hacer ninguna gestión. En cualquier caso, EMASA tiene a disposición el teléfono gratuito 900-777-420 para atender y resolver todas las dudas que puedan surgir. El PSOE apela a la Junta de Andalucía para evitar la instalación de las esculturas de Ginés Serrán en el puerto. Alegan que este grupo escultórico no representa a Málaga. Los socialistas además presentan varias iniciativas en el Parlamento andaluz para que el gobierno autonómico intervenga en defensa del bien del interés cultural que es el Centro Histórico de Málaga. El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz José L. Aguilar y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, han apelado tanto a la Junta de Andalucía como al consistorio malagueño para evitar la instalación de las esculturas gigantes de Neptuno y Venus proyectadas en la entrada del puerto de Málaga. Los parlamentarios socialistas por Málaga han remitido un escrito a la Consejería de Cultura para que actúe ante una intervención que afecta al entorno del centro histórico declarado BIC en 1985 e incluido en 2012 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Como bien de interés cultural, la Junta de Andalucía también tiene el deber, la obligación y la responsabilidad de vigilar aquellas actuaciones que se hacen en el entorno de los BIC, en el entorno de los bienes que han sido declarados de interés cultural. Y no hay nada más cercano al entorno
del centro histórico, que es la entrada del puerto de Málaga. El PSOE ha señalado que el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, continúa impulsando la instalación de estas megaesculturas del ceutí Ginés Serrán en la entrada del puerto de Málaga, sin consenso público y sin un debate ciudadano amplio. Los socialistas consideran que ni el Ayuntamiento de Málaga ni la Junta de Andalucía pueden ponerse de perfil ante una actuación que, a su juicio, pretende cambiar la fisonomía del centro de la ciudad y del entorno de un bien protegido. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha recordado que su grupo se ha manifestado en contra desde el primer momento en que tuvo conocimiento del proyecto denominado Las Columnas del Mar, que contempla la instalación de estatuas de Venus y Neptuno en el entorno portuario. Pérez ha explicado que el PSOE ha presentado 2 mociones en el Ayuntamiento solicitando la paralización de la instalación, iniciativas que han sido debatidas en el Pleno Municipal y que no han contado con el respaldo del equipo de gobierno del Partido Popular. El Ateneo, la Academia de Bellas Artes, la Academia de Ciencias se pusieron en contra de la instalación de estas estatuas. No representan a Málaga, no tienen ninguna vinculación con la ciudad y, por tanto, lo único que van a hacer es generar una pantalla que oculte la ciudad de Málaga. Esta no es la imagen de Málaga, nosotros estamos en contra de esta instalación y, una vez más, exigimos la paralización de las mismas, que no se vayan a instalar ni un solo minuto. Tienen que estar estas estatuas ahí, en esos pedestales que ya vemos que están construidos, porque no es la imagen de la ciudad. La Fiscalía pide 34 años de prisión para la pareja que presuntamente abandonó a su bebé recién nacido en un descampado de la barriada de San Andrés. Hoy se sientan en el banquillo acusados de un delito de asesinato en grado de tentativa. La sección tercera de la Audiencia de Málaga juzga desde este martes a unos padres a los que la Fiscalía acusa de supuestamente querer acabar con la vida de su bebé recién nacida, a la que abandonaron en un descampado de la barriada de San Andrés, cerca del lugar donde dio a luz. La Fiscalía de Málaga pide hasta 34 años de prisión, 17 para cada uno de ellos, por un delito de asesinato en grado de tentativa con el agravante de parentesco. Según el Ministerio Público, la niña fue dejada sin ropa, expuesta al frío del mes de octubre y sin haber sido alimentada. Los hechos se sitúan en octubre de 2023. Los procesados, ambos en situación irregular en España, llegaron a Málaga desde Córdoba. Al parecer, en la madrugada del día 13 de octubre, la mujer dio a luz en la plataforma de hormigón cercana a la estación de Victoria Kent. La acusación pública mantiene que supuestamente los dos se concertaron para abandonar a la bebé. De este modo, la ocultaron entre unos matorrales con la intención de que falleciera, indicando que no pidieron auxilio. La bebé fue localizada con vida por un viandante que escuchó su llanto procedente de unos arbustos y alertó a los servicios de emergencia. Agentes de la Policía Nacional la llevaron de inmediato al hospital, donde recibió la atención y cuidados médicos necesarios. Además de los 17 años de prisión solicitados para cada acusado, la Fiscalía pide que se les retire la patria potestad sobre la niña y que se les imponga una medida de libertad vigilada una vez cumpla la condena. El turismo alemán ha marcado un hito en la Costa del Sol y ha rebasado el 1.000.000 de pasajeros en el pasado año 2025. La Costa del Sol acude a la feria ITB de Berlín con stand propio y mayor inversión que en la pasada edición. El mercado alemán, uno de los principales mercados turísticos para la Costa del Sol, ha marcado un hito histórico en 2025, ya que por primera vez se ha rebasado el 1.000.000 de pasajeros alemanes en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Desde el Patronato de Turismo Costa del Sol se ha subrayado el carácter estratégico del mercado alemán y la importancia de consolidar su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo. Alemania recuperó en 2024 su segunda posición como mercado internacional para el destino, solo por detrás del Reino Unido, y se mantiene en ese lugar. En este sentido, la Costa del Sol acude a la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la ITB, una de las más importantes del mundo, con el objetivo de seguir convenciendo al turista germano de que la Costa del Sol es la mejor opción para disfrutar de sus vacaciones durante todo el año. En 2025, la provincia de Málaga recibió 812.600 turistas alemanes, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al año anterior. El impacto económico generado por el turismo alemán alcanzó los 1.410 millones de euros,
un 9,9% más que en 2024, creciendo los ingresos por encima del número de visitantes y reforzando la rentabilidad del destino. Asimismo, el turismo alemán generó en 2025 un total de 15.300 empleos en la provincia. En cuanto al alojamiento, cerca de 365.000 viajeros alemanes se hospedaron en hoteles y apartamentos turísticos de la Costa del Sol, generando más de 1,6 millones de pernoctaciones y consolidando a la provincia de Málaga como destino prioritario dentro de Andalucía, pues más de 4 de cada 10 viajeros alemanes eligieron la Costa del Sol como su destino vacacional. En materia de conectividad aérea, en 2025 se superó por primera vez el millón de pasajeros procedentes de Alemania en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con 1.008.200 viajeros. Con esta radiografía, la Costa del Sol acudirá a la ITB acompañado de cerca de medio centenar de profesionales, entre municipios y empresas coexpositoras, con un stand propio de 235 metros cuadrados y una inversión aproximada de 450.000 euros, 200.000 euros más que el año anterior. Pues les contamos ahora una triste noticia que nos llega desde Biopark, en Fuengirola, el fallecimiento de Ragua, la madre de la única cría de tapir malayo que ha nacido en España. El nacimiento de su cría supuso un hito para la conservación de esta especie. Ragua, la hembra de tapir malayo, que hizo historia el año pasado al dar a luz a la única cría de esta especie nacida en España, ha fallecido en Biopark Fuengirola. El nacimiento de su cría supuso un hito para la conservación del tapir malayo, una especie catalogada como en peligro de extinción. Ahora su legado continúa a través de Tari, la joven tapir que representa una gran esperanza para los programas de reproducción y preservación de la especie. El equipo del parque activó durante meses un seguimiento veterinario intensivo para garantizar su bienestar tras el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, contribuyendo además al conocimiento científico de esta. Desde hace unos meses empezamos a notar una pérdida de peso en Ragua. Fue sutil pero progresiva. Desde ese momento hicimos una serie de pruebas y se confirmó que tenía una insuficiencia renal. Se trata de una enfermedad que, aunque en este caso apareció de forma repentina, no teníamos indicaciones previas, puesto que justamente en Ragua, al igual que en otros pacientes nuestros, realizamos un control muy exhaustivo y forma parte de sus planes de medicina preventiva. Ragua era uno de los animales más emblemáticos del parque. Su pérdida supone un momento especialmente emotivo para el equipo humano que la ha acompañado durante años y que en los últimos meses ha volcado todos sus esfuerzos en asegurar su calidad de vida tras el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Ragua era uno de esos animales a los que le tenemos un especial cariño aquí en todo el equipo. La hemos criado desde muy pequeñita y la hemos visto crecer, la hemos visto convertirse en mamá de su cría Tari, que está con nosotros, y la hemos acompañado en todo este proceso lo mejor que hemos podido. Ella, la verdad, que con su carácter nos lo ha puesto todo súper fácil y todo el equipo estamos muy contentos de que este trabajo haya podido salir lo mejor posible dentro de las circunstancias que hemos tenido. Uno de los aspectos más relevantes de este seguimiento ha sido la monitorización continua del ejemplar, gracias al avanzado entrenamiento veterinario desarrollado durante años con los tapires malayos. Según explican los veterinarios, un alto porcentaje de las muertes registradas en tapires malayos está asociado a patologías renales, lo que apunta a una posible predisposición de la especie. Este tipo de información resulta clave para seguir mejorando el conocimiento médico y los protocolos del cuidado de un animal aún poco estudiado. Todo el proceso ha estado coordinado con el Programa Europeo de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, contribuyendo a ampliar la base de conocimientos sobre el tapir malayo. En deporte le destacamos que este miércoles salen a la venta las entradas para el público general de cara al duelo Granada-Málaga, que se juega este sábado en el nuevo Los Cármenes. Se espera un gran ambiente, ya que coincide con el Día de Andalucía. Hay reservadas 600 localidades para la grada visitante.
El Granada espera un lleno en Los Cármenes y es que todo invita a que el derbi regional sea una auténtica fiesta, ya que coincide con el festivo del Día de Andalucía. El partido se juega el sábado 28 de febrero en un buen horario, a las 6:30 de la tarde. El Granada, que reserva 600 localidades para las peñas y los socios malaguistas a 20 euros, ha abierto la venta preferente para sus abonados este lunes y martes, y durante la jornada de mañana miércoles empieza la venta para el público general, con precios que van desde los 35 euros de los fondos, 50 en preferencia y 60 en tribuna. Contarles también que el Málaga ha vuelto al trabajo para preparar el partido ante el Granada sin el centrocampista David Rubia y el central Einar Galilea, que por precaución se han ejercitado a menor ritmo, ya que arrastran molestias tras el duelo frente al Albacete, aunque en principio no se teme por su participación el sábado. La plantilla malaguista empezó con una charla técnica y continuó con activación física y con balón, labor táctica por grupos y ejercicios de finalización. Los de Funes se ejercitarán en el mismo escenario el miércoles, jueves y viernes, antes de viajar a la ciudad nazarí. El Marbella escala en la clasificación de Primera Federación tras golear al Algeciras por 4-1. El Juventud Torremolinos sacó un empate frente al Hércules, mientras que el Antequera cayó por 0-2 ante el Espíritu Europa en el Maulí. Domingo desigual para los clubes malagueños en la categoría de bronce del fútbol español. El Marbella se hizo fuerte en casa y ganó con goleada al Algeciras. El duelo de los de la comarca de la Costa del Sol Occidental comenzó con un 1-1 en la primera mitad que dejaba todo abierto, pero una expulsión de Mayorga en el 50 de juego facilitó la situación para que los malagueños apretasen y se llevasen los 3 puntos por 4-1. Así, el conjunto blanquillo abandona el farolillo rojo y escala puestos en la tabla. Por su parte, el Juventud de Torremolinos sumó un punto tras empatar a 2 frente al Hércules. El Antequera cayó en su feudo ante el Club Esportivo Europa en un partido que no reflejó la igualdad existente. El cuadro entrenado por Abraham Paz peleó con todas sus fuerzas, pero vio cómo se escapaba la oportunidad de asaltar el playoff al caer derrotado por 0-2 ante el conjunto catalán en el Maulí, con 2 dianas en la segunda parte. Los próximos partidos de los representantes malagueños en Primera Federación son Sanluqueño Marbella, Juventud Torremolinos Teruel y Nastic Antequera. En balonmano, el Costa del Sol escala hasta la tercera plaza de la Liga Guerreras Iberdrola tras sumar una nueva victoria, de prestigio además, ante el Mecalia Atlético Guardés. Las malagueñas encaran un mes de marzo con doble cita en competición europea. El Costa del Sol Málaga asalta uno de los fortines de la Liga Guerreras Iberdrola para imponerse por 19-25 al Mecalia Atlético Guardés. Las Panteras sumaron una victoria muy importante para engancharse a la zona alta y recuperar el average ante las gallegas. Terceras en la tabla con 29 puntos por delante tienen al Veravera con 31 y al líder, el Rocasa Gran Canaria, con 32. Un mes de febrero clave para las aspiraciones de las de Suso Gallardo, que tras el tropiezo de la Copa de la Reina sueñan con el título de Liga y el cetro continental. Habíamos tocado fondo, creo que de ahí del tropiezo de la Copa de la Reina que hemos tenido, creo que el equipo ha hecho un reseteo, ha hecho autocrítica todas y creo que a la vista está, ¿no? Creo que estamos dando una versión totalmente diferente a ese tropiezo que tuvimos y que sigamos así, que sigamos adelante. Esta es la cara que queremos ver de esta plantilla y que lleguemos hasta el final, intentar luchar las 2 competiciones que nos quedan. Además, en marzo encaran doble partido de cuartos de la EHF Cup frente al conjunto checo Jacena Kimbart. La ida será el viernes 27 de marzo y la vuelta el domingo 29. Ambos partidos se jugarán en Málaga. Antes, el sábado 28 por la tarde, reciben en Carranque al Morvedre. La carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga será el próximo domingo 22 de marzo. La prueba discurre por un trazado urbano de casi 5 kilómetros por el entorno del estadio de atletismo. Promovida por el Ayuntamiento de Málaga y la agrupación Unidos contra el Cáncer, esta iniciativa persigue visibilizar esta enfermedad y recaudar fondos para financiar proyectos y acciones de formación, sensibilización y atención a pacientes y familiares que llevan a cabo las entidades que conforman esta agrupación de desarrollo. La carrera tendrá 3 categorías: absoluta, diferentes capacidades y corredora de mayor edad que finaliza la carrera, y discurrirá por el entorno del estadio de atletismo con un recorrido de 4,7 kilómetros.
La prueba, que espera una participación de 5.000 mujeres, contará con 150 voluntarios. El plazo de inscripción es hasta el 19 de marzo, con una cuota de 10 euros. Todos los fondos que se obtengan serán destinados a las asociaciones que forman parte de la agrupación de desarrollo. Por su parte, la EMT emitirá billetes gratuitos de ida y vuelta a las personas inscritas para facilitar los desplazamientos. Además, aquellas personas que no participen activamente en la carrera y quieran apoyar pueden hacerlo a través del dorsal 0, colaborando con un donativo. Y aquí tienen la previsión meteorológica para mañana. Como pueden ver, tendremos cielos parcialmente cubiertos prácticamente en el interior de la provincia, mientras que en el litoral estará completamente despejado, con temperaturas en aumento por encima de los 20 grados, la máxima, y las mínimas que estarán en torno a los 9. Hasta el 27 de febrero el Ateneo de Málaga acoge la exposición Babel del artista Óscar. La muestra es una crítica social que se aleja de su estética pop y colorista. Con el trasfondo del Génesis y la capacidad de Dios para destruir la soberbia humana, su obra pretende ahondar en los castigos que sufre el ser humano por pura incomunicación. Imágenes con las que les deseamos feliz jornada.